Hemos terminado el libro de Lucas, como ustedes recuerdan, la semana pasada, y a partir de hoy yo quisiera poner nuestros ojos en el libro de los Hechos, específicamente en algunos asuntos que tienen que ver con la iglesia y distintivos de la iglesia. Es como si nosotros miráramos todo el libro de los Hechos y pusiéramos nuestros ojos donde brilla la iglesia en algunos aspectos particulares que yo entiendo que son necesarios recordar y destacar en el día de hoy en la iglesia, pero aún más específicamente nuestra iglesia aquí. Hechos capítulo 2 va a ser la primera exposición con 7 distintivos de la iglesia primitiva. 7 distintivos de la iglesia primitiva. Y hermanos, yo creo que nosotros tenemos que revisar estas cosas y revisarnos nosotros también. Si nosotros queremos agradar a Dios, si queremos ver la bendición de Dios aquí, vamos al principio. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué? Porque la iglesia, como nosotros la conocemos, no fue siempre así. Unos 300 años después de establecida la fe, después del Señor haber venido, ya la iglesia fue cambiando y tomando una cualidad, una apariencia y un orden más institucional. La iglesia no siempre fue como nosotros la hemos conocido. ¿Cómo nosotros podemos ver qué fue la iglesia? Bueno, yendo a la Escritura, viendo cómo comenzó y cuáles son aquellas marcas distintivas. Yo quiero aclarar que al exponer estas cosas, yo creo que la iglesia que no está haciendo estas cosas está en falta. No estamos hablando aquí de forma, estamos hablando aquí de fondo, estamos hablando de principios distintivos, cosas que la destacaron, que brillaron en la esencia de la iglesia primitiva cuando comenzó la iglesia. Les voy a pedir que leamos juntos en Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Y aquí vamos a ver 7 distintivos de la iglesia primitiva. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo cada día, partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos ahora a despojarnos de cualquier lente, de cualquier perspectiva, de cualquier visión personal que tengamos sobre tu iglesia. Ayúdanos a poner nuestros ojos ahora en lo que la Escritura nos está mostrando, y que no hayan prejuicios, que no hayan preferencias personales, sino que haya un corazón honesto de decir: Señor, ¿qué es lo que tú aquí nos estás enseñando? ¿Hacia dónde debemos caminar como iglesia? Ven y bendice a tu siervo en su inmensa debilidad. Ayúdame, oh Dios, ayúdame. Y Señor Jesucristo, abre el corazón y los oídos de mis hermanos para que juntos andemos como es la oración de Cristo, en unidad. Por Él te lo pedimos. Amén. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, no podemos olvidar que el libro de los Hechos es un libro histórico, y aquí hay promesas y aquí hay cosas que sucedieron que no son normativas para la iglesia. Es decir, aquí vamos a ver un momento de la iglesia primitiva, y podemos decir en un sentido que la iglesia es como una niña. Por lo tanto, hay cosas aquí que no podemos decir, esa es la manera en que tiene que ser en el resto de la vida de iglesia. Pero aquí hay principios que sí nos deben decir cómo nosotros y toda iglesia debe de manejarse. ¿Qué cosas deben haber en una iglesia
para que realmente Dios traiga la bendición que vimos que trajo aquí. Si ustedes se fijan, allí se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Eso significa que se añadieron a la iglesia, había un número, había algo definido, por eso se añadieron. Imagínense lo que es de un golpe 3,000 personas. Qué gran problema sería eso para cualquier iglesia. 3,000 personas ahí, 3,000 pecadores salvos, pero todavía pecadores para seguir luchando. Pero eso no es todo. Si ustedes leen el final del párrafo, dice, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. En otras palabras, eran 3,000 personas y el Señor seguía añadiendo diariamente. En otras palabras, aquí había como un hospital de maternidad donde estaba lleno de mujeres embarazadas parían de mellizos cada una, y mientras sacaban a una entraban 2 más. Eso era lo que estaba pasando. La iglesia estaba creciendo. Y yo creo que nosotros tenemos que decirnos, vean, pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué había allí? Porque si hay algo que toda iglesia debe desear, hermanos, es ajustarse al modelo de Dios. Ahora quiero aclarar algo muy importante. Cuando dice el versículo 41, fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. La pregunta sería, ¿quién las añadió? ¿Quién? El final del párrafo lo dice. Y el Señor añadía, es Cristo el que edifica su iglesia. No importa lo que nosotros hagamos, no importa cómo lo hagamos, Él es el que añade. Y si Él no edifica su casa, en vano trabajan los trabajadores o los que laboran. Nosotros queremos ver la iglesia crecer. Amén. ¿Por qué no? Porque queremos ver a muchas personas salvas, queremos ver vidas transformadas, matrimonios transformados, hijos criados en el temor de Dios. Pero es el Señor el que da el crecimiento. Ahora, ¿qué debemos nosotros asegurarnos? Bueno, hermanos, si el Señor quiere dar el crecimiento, decimos amén. Si el Señor no quiere dar el crecimiento, también decimos amén. Ahora, lo que sí tenemos que asegurarnos nosotros, aunque seamos 4, o como dicen en mi país, 4 gatos, es de esos 4 gatos vivir la vida de iglesia que la Escritura nos modela. Es decir, somos una familia, papá y mamá, y solamente tenemos 2 niños. No es necesario tener 12 para poder hacer vida en familia. Hágala con 2 o con 1, con lo que Dios te dio. Como iglesia, vivamos como iglesia, aunque seamos pocos. Vivamos de tal manera que el Señor se agrade, que el Señor sea bendecido y que nuestras vidas sean también bendecidas. He aquí entonces 7 cualidades de la iglesia primitiva sobre la cual yo quisiera hoy básicamente mencionarlas y en lo adelante en el libro de los Hechos considerarlas si el Señor lo permite. Veamos la primera. El versículo 41 nos dice que los que recibieron la palabra, aquí está la predicación de lo cual hablaremos un momento, fueron bautizados. Y ahora miren el orden. Bautizados y fueron añadidos. Y de ahí es que viene el principio de que son miembros o se unen a la iglesia después del bautismo. De ahí es donde viene. Lo que yo quiero hacer ahora es poner los ojos a partir del versículo 42, porque ya estas personas son de la iglesia. ¿Qué hacían ellos? Versículo 42. Lo primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es lo mismo que enseñanza. Hay falsa doctrina, una enseñanza falsa. Pero la doctrina de los apóstoles significa la enseñanza de los apóstoles. Y yo creo que nosotros tenemos aquí que en primer lugar decir que en la iglesia se enseñaba y se predicaba una doctrina. Algo de la iglesia, hermanos, es que es una escuela. Por eso hacemos lo que estamos haciendo ahora. Aquí venimos a aprender la doctrina de los apóstoles. Aquí se viene a enseñar y a ser enseñado con la doctrina de los apóstoles. Usted quiere una iglesia saludable conforme al Nuevo Testamento, tiene que haber predicación. Hermanos, no podemos dejar la predicación fuera de la vida de la iglesia. No podemos dejar la enseñanza fuera de la vida de la iglesia. No es una iglesia cuando nosotros nos reunimos a comer, a celebrar y no hay enseñanza de la palabra de Dios como una norma. Hay tiempo para todo,
Pero cuando una iglesia se reúne solamente para celebrar y no hay enseñanza de la palabra de Dios, no hay predicación, algo hay fundamentalmente mal ahí. Eso va mal. Si hay algo que debemos anhelar es que siempre en la iglesia se enseñe y se predique la doctrina de los apóstoles. Y la pregunta sería, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿En qué consiste la doctrina de los apóstoles? Si ustedes ven conmigo, al principio de este mismo libro, ahora capítulo 1, en el contexto de la ascensión del Señor Jesucristo, leemos en el versículo 8 lo que se nos dice. Esto es a los apóstoles, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Ahí hay un poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí en ese pasaje yo veo 3 P. Un poder, una persona y una plática. Un poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Óigame ahora, la doctrina de Cristo. Los apóstoles enseñan lo que Cristo les dejó a ellos, donde Cristo es exaltado, donde Cristo es presentado con una vida perfecta, donde Cristo es presentado como el Cordero de Dios, donde Cristo es presentado como el Señor de la iglesia, el Señor de cada creyente, donde Cristo es presentado como el camino, la verdad y la vida, donde Cristo es presentado como la esperanza de vida eterna, donde Cristo es presentado como el que murió y resucitó de entre los muertos. La doctrina de los apóstoles es Cristo, en torno a Cristo. Por lo que si queremos ver una iglesia saludable conforme a la Escritura, si queremos ir a un modelo, tenemos que enseñar y perseverar en la doctrina de los apóstoles, Cristo. No todos los versículos hablan de Cristo en la Biblia, pero todos se pueden conectar a Cristo, absolutamente todos. En ese sentido, noten ahora cómo Pedro actuó. Volviendo al capítulo 2. En el capítulo 2 estamos en el mismo contexto del cumplimiento de esa palabra que Jesús le dijo a los discípulos. Este es el día de Pentecostés. Y dice aquí en el versículo 1, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, llenó toda la casa donde estaban sentados, y aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está el poder dado. Comenzaron a hablar en distintas lenguas, y luego vemos a Pedro, versículo 14, que se puso de pie y predica a Cristo. Hermanos, esto nos lleva a una conclusión. Si nosotros como iglesia queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles, óigame ahora por favor, no piense que esto es un asunto intelectual. O yo me sé bien la doctrina de los apóstoles, yo me he leído bien el Nuevo Testamento. No, necesitamos el poder del Espíritu Santo para perseverar en la doctrina de los apóstoles y hablarlo. El poder de Dios es necesario. Nunca pensemos que nuestra sola palabra, aunque esté bien dicha, en sí misma es suficiente para transformar, para convertir. No, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo primero que encontramos aquí es esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿en qué más perseveraban? Volvamos a Hechos 2:42. Y esta es la segunda marca distintiva. O segunda cualidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora miren, en la comunión. La palabra es koinonía. La palabra puede ser también hermandad. Por un lado, es interesante, hermanos, perseveraban en la doctrina, pero perseveraban relacionándose como hermanos. Perseveraban entre ellos con una comunión, donde no había separación, sino integración, donde ellos compartían como una familia, compartían como hermanos. Guarde eso bien, perseveraban en la doctrina, pero también como hermanos en comunión. En la doctrina, pero también como hermanos. Y el modelo de esto está amplificado en los versículos siguientes. Versículo 44.
todos los que creían se reunían y vendían y tenían todas las cosas en común. Vamos a parar un minuto ahí. Algunos dicen aquí, bueno, esto es comunismo cristiano. Hermanos, son dos palabras completamente contrastantes. No existe comunismo cristiano. No pueden. Lo que está diciendo aquí es, según un siervo de Dios, oiga ahora, que ellos compartían sus bienes. No es que, por ejemplo, todo lo de mi casa era de todo el mundo. Nunca pensemos como que era como si yo llegara a mi casa y dijera, oye, la mesa, se la llevó la vecina porque ella tiene una reunión que le llega a alguien de Nueva York. No, esa no era la idea. No es que yo iba a buscar mi abrigo y ¿qué pasó? El vecino vino y se lo puso. No, habían cosas que eran mías y siguen siendo mías. Pero lo que yo tengo, yo lo comparto en amor. Y esto no es mío solo. Este es el principio aquí. Yo creo que es un excelente principio. Yo tengo casa, sí, para compartirla y bendecir a otros también. No solo para mí. Tengo carro igualmente. Tenían todas las cosas en común, no era mío solo. Ahora mire el versículo 45. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Esto no era, el comunismo impone, esto no era impositivo. Esto era voluntario, como se le dijo a Ananías y Zafira. Aquí miren qué pasaba, hermanos. No es que cada uno vendía todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, dice aquí, partiendo el pan casa por casa, y la idea es que usted seguía teniendo su casa. Pero el punto podía ser, hermanos, podía ser que si yo tengo dos casas y hay hermanos que no tienen nada y están pasando necesidad, yo vendo esto, me quedo con mi casa y eso lo reparto y bendigo a los hermanos. Y esto no es un principio, una norma, pero esta como estaban viviendo, el interés, la relación. Además de eso, perseveraban unánimes en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Noten, hermanos, como dice allí, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Una de las cosas que me encanta de la iglesia evangélica a mí, ¿sabe qué? Que comemos juntos. Alguien decía, no bebemos juntos, ni bailamos juntos, pero comemos. Y eso es un distintivo y es algo bueno. Acuérdese de esto, la comida une a la gente. ¿Usted sabía eso? Une. La comida es un contexto de alegría donde se rompen límites. La comida es un buen contexto, incluso tan símbolo de unidad que el Señor dijo, mi cuerpo es verdadera comida, y utilizó la comida como símbolo de una ordenanza, como vemos en el mismo contexto. ¿A quién usted invita a comer a su casa? ¿A sus enemigos o a sus amigos? Y no a todos los amigos, porque tenemos muchos amigos, pero no podemos invitarlos a todos. Pero aquellas personas que usted ama y que quiere, usted dice, venga a comer, vamos a compartir. Hermanos, la comida tiene un símbolo especial en el pueblo de Dios y las mesas también. Entonces vean aquí que ellos tenían primero una perseverancia en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la verdad, que es Cristo, la predicación, y luego en la comunión, en la hermandad. Esta gente se conocía, esta gente compartía. Hermanos, si yo quiero poner esta nota en su corazón y óigame con todo su corazón, este esquema en que estamos aquí es bueno, está bien. Pero fíjese que nos aísla. Usted está en su silla, usted no está en relación con el que está atrás ni el que está adelante. Usted está en su fila. Y hay personas que han llegado al punto de pensar que tienen una silla comprada en la iglesia con su diezmo. Y siempre se sientan en la misma silla. Yo recuerdo una persona que se ofendió porque vino una visita y le quitó su silla en la iglesia. Todos tendemos a sentarnos en la misma silla. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Hermano Flores, no hay quien le quite esas 4 sillas ahí atrás. Pero digo Flores nada más para poner un ejemplo. Pero aquí cada uno tiene su silla. Y eso nos aísla en cierta forma. De hecho, al grado tal que si usted llega y encuentra a alguien en su silla, usted dice, ¿y qué pasó? Qué raro que el hermano está cogiendo la silla ahora. Porque tendemos a pensar así, esto nos aísla, hermanos. Y este esquema está bien, ok, amén, pero no siempre es el contexto en la casa. Usted nos reparte comida en su casa así. Estamos alrededor de una mesa y ahí compartimos. Noten aquí, además de este elemento de la comunión y la hermandad, en el partimiento del pan, y esta es la cena del Señor. ¿Y saben qué importancia tiene eso ahí? No solo en la ordenanza, sino en lo que hay detrás de la ordenanza. ¿Saben lo que es?
el arrepentimiento, perdón de pecados y la perseverancia en la fe. ¿Qué hacemos cada vez que partimos el pan en la cena del Señor? Examínese cada uno antes de comer. Discierna, como dice Pablo, 1 Corintios. Hermanos, y la idea es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, presentando a Cristo en un contexto de hermanos, pero también en un contexto de arrepentimiento y fe, porque todos somos pecadores. Nosotros tuvimos una clase maravillosa de jóvenes hombres esta mañana allá abajo. Iba a decir hombres solo, pero jóvenes hombres. Y noten esto, hermanos. Éramos 9. Y yo me sentí feliz con esa reunión. Y en ese contexto, yo les decía a ellos algo que quiero decirle a toda la iglesia. Mire bien alrededor. Todo lo que usted tiene aquí es una representación de un pecador y una pecadora. Sí, son hermanos en la fe, pero todo el mundo aquí es pecador. Y tarde o temprano vamos a meter la pata, a la entrada o a la salida. Y eso significa que nosotros tenemos que continuamente perseverar en la proclamación del perdón que hay en Dios, de la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Y eso se hace en un contexto de una dinámica donde nos conocemos. Porque cada vez que estamos sentados aquí, usted puede llegar a pensar que usted es el peor pecador. Y eso es posible. Y es bueno que piense así. Pero el error está en cuando usted piensa, yo soy el único pecador en esta reunión, porque yo veo tan tranquilos los hermanos acá. De hecho, el que está allí yo lo veo orando, y a lo mejor es durmiendo, pero usted en su mente dice, todos están santificados aquí. Y hermanos, es que en el compartir, usted se da cuenta de que, oye, esta persona no es tan santa como yo pensaba, pero es un pecador que se arrepiente. Es cuando usted comparte eso. ¿No se da cuenta? Que es cuando usted va a la casa de la gente, que ve una esquina donde hay un desorden y usted dice, pero no solamente mi casa. Pero usted tenía que entrar ahí para verlo. Hermana, yo no vi ningún desorden en su casa, todo estaba muy bien por si acaso. Pero en la casa nuestra, cuando usted se acerca y usted se relaciona con la persona, usted dice, oye, pero esta persona, yo recuerdo una vez, hermanos, que mi esposa salió de viaje y hubo una hermana que mi esposa estaba de viaje, una de las niñas estaba enferma, creo que aquí por acá, y duró bastante. Y esa hermana tan humilde se me acercó. Y oigan lo que me dijo. Pastor, yo quería ayudarlo. Yo quería lavarle la ropa, pero es que usted usa todas sus camisas tan finas, porque ella nada más me veía el domingo con esta camisa. Y ella decía, sus camisas son tan finas que yo no me atrevo a lavársela. Eso fue en mi país. Y de verdad yo dije, no hermana, yo tengo poloché, que el cuello ya está por aquí, ya perdió la forma. Yo tengo cosas desteñidas. Pero el punto es que nosotros viéndonos aquí, no tenemos una impresión clara de con quién estamos tratando y viviendo. Pero aquí dice que perseveraban en esto, la doctrina de los apóstoles, Cristo, en la comunión y hermandad, en el arrepentimiento y la fe, en el contexto del partimiento del pan, obedeciendo a Cristo. Y ahora miren, y en las oraciones. Hermanos, otra vez, yo aprecio mucho este contexto. Oramos aquí nosotros, sí. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué tantas peticiones de oración tiene usted ahora mismo en su vida? No me diga. Pero cuando se ora aquí al principio, ¿quién ora? Cuando oramos por la ofrenda no podemos atender su necesidad. Pero qué diferente sería si nosotros en este contexto perseveramos en las oraciones y usted se entera de la necesidad de la persona que tiene al lado, el frente, al lado, y usted ora por esa persona y usted lo lleva al trono de la gracia y en la semana usted vuelve a orar por esa persona de corazón. Hermanos, eso sería una diferencia extraordinaria en nuestro medio. La iglesia perseveraba en las oraciones. Nosotros debemos perseverar en las oraciones. Y eso traía un temor. Y los apóstoles hacían señales extraordinarias que confirmaban que eran mensajeros de Dios. Y ya vimos el versículo 44, el versículo 45. Y tenemos 4 marcas aquí. La doctrina de los apóstoles, la comunión o la fraternidad, la hermandad, partimiento del pan, proclamando el arrepentimiento y la fe, exhortando al perdón y al arrepentimiento. En las oraciones, llevando uno las cargas de los otros, dando gracias a Dios juntos.
Ahora miren la quinta. Otra vez, la perseverancia, versículo 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. En esos días la gente iba a diario a la iglesia, al templo. Ahora, ¿por qué? Bueno, hermanos, debemos entender algo. En primer lugar, no se refiere a que los 3,000 que se convirtieron se reunían en un templo. No había templo que cogiera 3,000 personas. En ese tiempo, no. Aquí se está hablando de que ellos perseveraban en el templo, y es probable, como alguien decía, que hubieran otros lugares donde perseveraban, o los que estaban cerca del templo perseveraban, pero quizás no todos en ese contexto. Alguien dice también perseveraban en los hogares, como se dice más adelante, donde cada grupo se reunía. Pero hay aquí una distintiva. La iglesia iba a un lugar de reunión, al templo, y es una adoración formal, pública. Pero no se quedaba ahí. Unánimes en el templo día a día, y ahora miren, partiendo el pan casa por casa, y eso significa la cena del Señor en ocasiones allí, en iglesias que había en casas, y participaban otra vez, miren, de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Esta gente compartía juntos. ¿Qué es lo quinto? Perseveraban en el templo, perseveraban en las casas. Y ahora mire lo sexto, alabando a Dios. Otra cualidad de la iglesia es cantar y alabar a Dios. Y esto está en este lugar no porque sea menos importante, pero la iglesia debe alabar a Dios. Y hermanos, yo casi no oigo cuando ustedes están cantando, pero yo creo que están cantando más. Cuando yo llegué aquí, esto era un asunto de murmullo. Pero yo doy gracias que cantan y están cantando más. Hermanos, a eso venimos aquí, cantar. Y si usted no sabe cantar, cante como quiera, porque nadie lo está evaluando. Esto no es el concurso que andan por ahí, sin decir nombre. Aquí nadie lo está evaluando. Aquí queremos ver su pasión adorando a Dios. Cante. Cante, cante, cante. Yo recuerdo una vez una persona que iba a la iglesia, y una parte más que más le gustaba era ir a cantar a la iglesia. Y cantaba duro, pero así mismo cantaba desentonado. Pero no le importaba, hermano, disfrutaba el canto como quiera. Y nadie se lo podía prohibir. Es una de las cosas que vamos a tener en el cielo, buena voz afinadita, yo creo. Seremos perfectos. Pero mientras tanto, alababan a Dios. Y lo último está aquí, y tenían favor de todo el pueblo. Eso significa que ellos vivían de una manera que la gente lo favorecía. La gente decía, estas personas fuera del grupo siguen siendo cristianos. Siguen reflejando algo loable, digno de admiración. Y ahí las 7 cualidades que veo. Y quiero terminar con una nota solamente. Y es el hecho de que el Señor Jesucristo de forma particular se reunió con sus discípulos y lidió con sus discípulos. Oigan bien lo que él hizo, hermanos. Él le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y saben en qué contexto dice Juan que hizo eso? Porque los amó hasta el fin. Y saben que todo esto se puede resumir en una sola palabra: amor. Amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el gran mandamiento. ¿Saben qué es lo que nosotros debemos pedirle a Dios que produzca en esta iglesia? Amor. Que nos amemos entrañablemente unos con otros. Que para mí el hermano allá, el hermano acá, el hermano aquí, no sea simplemente alguien que yo veo el domingo. No, es alguien que yo amo y lo tengo en mi corazón. Y yo me voy de aquí, yo pienso en esta persona, yo oro por esta persona y yo hablo con esta persona. Ustedes saben que este mundo está gritando desesperadamente porque necesita amor verdadero conforme a Cristo. Eso no existe fuera de aquí. Que Dios nos conceda amarnos de tal manera que sea un amor como el amor de Dios para con nosotros. Ahora yo no tengo el tiempo para desarrollarlo y lo veremos más adelante, pero es interesante cómo el Señor Jesucristo defendía a sus discípulos como los padres defienden a los hijos. Los padres defienden a los hijos, justifican. ¿Usted no ha visto eso cuando a veces los padres se encuentran con esos muchachitos, mire, que son como un nudo? Y le dice, salude. Y el muchachito así.
salude. Y los padres dicen, es que estaba durmiendo el pobrecito. Lo defienden. Pero eso es parte del amor. Es el amor. Que aquí en la iglesia nosotros no seamos, como decía y le comentaba a los hombres, como el ejército que mata a sus heridos en la iglesia. Pecó, fuera de la iglesia, disciplina. No. Vamos a amarle. Vamos a acercarnos a esta persona en Cristo. Ese es mi hermano, mi hermana. Yo comparto con él todo mi tiempo. Yo quiero seguir con esa persona. O sea, yo lo entiendo. Vamos a ayudarle. No lo vamos a dejar. No me olvido la historia de un borracho. Pero esos borrachos que beben todos los días, dedicados a su bebida. Y este hombre se convierte a Cristo. Dejó el alcohol. Y el olor a alcohol lo cambió por perfume. Un hombre andaba limpio. A eso de los 6 meses a 7 meses de estar en la iglesia, un día aquí le dijo al pastor, quiero hablar con usted, pastor. Y el pastor le dijo, dígame, pastor, yo estoy arrepentido de haberme arrepentido y de estar aquí en la iglesia. Ay, ¿qué pasó? Dice, sí, yo prefiero volver al bar. ¿Pero por qué? Dice, porque cuando yo me sentaba en el bar con otro borracho y yo estaba bebiendo, yo le decía al borracho, tú sabes que estuve luchando los otros días, que peleé con la mujer, y el borracho me decía, yo también. Y al rato los dos estábamos llorando, pero en la iglesia yo no me atrevo a decirle nada a nadie, porque son todos tan santos, que yo no me atrevo a decirle, oye, yo estuve luchando con esto en mi casa, sin que la gente se aleje de mí. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer una comunidad aquí, donde todo el mundo sea abierto y podamos orar unos por otros en el amor de Cristo. Que usted vea al hermano y diga, no lo he visto, ¿cómo se siente? Estoy triste, estoy luchando con esto. Vamos a orar. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia donde cada uno que tiene su carga aquí la pueda traer ante el Señor y decir a los hermanos, hermanos, oren por mí. ¿Recuerdan a nuestro Salvador? El Señor le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Oren por mí. Que Dios nos ayude a tener ese corazón de Cristo y a vivir una vida de iglesia con estas marcas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión o fraternidad como hermanos, en el partimiento del pan, proclamando el arrepentimiento y la fe en Cristo, y el perdón, en las oraciones, orando unos por otros, perseverando viniendo a la iglesia y en las casas, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por lo que pudimos tratar aquí. Ayúdanos a vivir así como iglesia. Oh Dios, qué bueno sería que estemos tan unidos que, como dice tu palabra, nos gocemos con el que se goza y lloramos con el que llora. Oh Dios, perdona nuestra dureza de corazón, nuestro egocentrismo. Y ayúdanos a salir de nuestra zona de comodidad y a extendernos a aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.